¿Cómo cultivar la condición de espectador? En verdad es la vida la que da vida, mientras que tú, que te consideras un donador, no eres más que un testigo. Khalil Gibran. Cultivar la condición de espectador es la segunda de las 4 claves para acceder a la conciencia superior, que te conducirá por el camino de la búsqueda espiritual. Hay muchos beneficios al asumir esta postura. ¿Qué significa ser el espectador? Tómate un momento para reflexionar sobre cómo te ves a ti mismo. Mientras lo haces, piensa en lo que significa decir: estaba diciéndome a mí mismo que... y descubrirás que la frase da a entender que tú eres 2 personas. Una persona es el yo que estaba diciendo, la otra es el que recibía las palabras del que hablaba. El yo le hablaba a mí mismo, cosa que cuando uno examina sus diálogos internos, se hace centenares de veces al día. Cuando se cultiva la condición de espectador, uno se aparta tanto de la posición del yo como la del mí mismo. Desde un espacio invisible, ajeno a tu cuerpo físico, el espectador se desprende de todas las emociones, sentimientos y comportamientos. Desde ahí, el espectador observa amorosamente el acontecer de toda su vida. Había una paciente que sufría de tristeza terminal. Estaba siempre deprimida. Describía sus sentimientos con frases como: todas las partes de mi ser están deprimidas. Estoy deprimida cada día, en todo momento. Me despierto deprimida y me voy a dormir deprimida. Al parecer no puedo librarme de esta terrible sensación de depresión. Un día su terapeuta le preguntó: ¿ha estado usted advirtiendo esta depresión con mayor frecuencia en las últimas semanas? Y ella respondió: sí, he advertido que cada vez se expande más. El terapeuta le dijo: ¿la persona que advierte eso está deprimida? Ella le pidió que repitiera la pregunta: ¿la persona que advierte eso está deprimida? Ella quedó demasiado desconcertada como para responder, pero por primera vez fue capaz de contemplar que existía otro aspecto de ella misma aparte de la depresión. Este aspecto era la parte de ella misma que advertía la depresión. Esta que la advertía era la testigo, la observadora, que no había sido atrapada por la depresión. Esa entidad invisible, sin fronteras, era su yo espiritual. Antes de que aquella sesión terminara, la mujer nunca había conocido esa parte de sí misma. La mujer empezó a aprender a dejar de identificarse con los pensamientos y sentimientos deprimentes. Aprendió a desprenderse de ellos y observarlos desde la posición del espectador comprensivo, con independencia de sus pensamientos y de su cuerpo físico. Convertirse en espectador supone un acto de amor. Nos saca del mundo de fronteras y formas y nos permite entrar en un espacio de amor puro. Comienza ahora a advertir realidades de tu vida. Date cuenta de lo plácido que te sientes o de cuánta ansiedad tienes. Date cuenta de tu apariencia física. Cuánto pesas, cuánto te fatigas, cómo te sientes, cuánto tiempo quieres pasar con tu familia, con tu trabajo, cuánto tiempo viajando, jugando y rezando. Déjate penetrar por todo lo tuyo. Ahora examina el número de veces que has usado la palabra date cuenta. Recuerda que existe una actividad llamada darse cuenta y que incluye al que se da cuenta y al que
es dado cuenta. Entonces, concéntrate en ser el ser que se da cuenta y acostúmbrate a acudir a ese lugar de tu conciencia durante tu vida cotidiana. En mi mundo nunca va nada mal. Estas palabras fueron pronunciadas por Nisargadatta Maharaj en respuesta a una entrevistadora que, exasperada, le pidió a Maharaj que hablara de los problemas de su vida. Esta es la afirmación de mayor fuerza que se haya oído jamás. La entrevistadora insistió en que Nisargadatta tenía que tener problemas como todos los otros seres humanos. Nisargadatta le dijo: «Tú no tienes ningún problema, solo tu cuerpo tiene problemas. En tu mundo nada perdura, en el mío nada cambia». ¿Por qué diría este iluminado maestro que en su mundo nada iba nunca mal? Debe ser que se debía a que estaba hablando desde la posición del espectador comprensivo. Dentro de todos nosotros existe la dimensión eterna e inmutable de nuestro yo espiritual. Este es el yo invisible que le habla al yo físico. Es el pensador de los pensamientos. Este observador comprensivo no se revela con instrumentos científicos y no aparece en las autopsias. Cuando uno es realmente capaz de creer en el dominio espiritual del espectador, entonces nada va mal, porque el mal no carece de sentido para el observador. Todo tiene su orden, nada se cuestiona desde esa perspectiva. Es como vivir en el paraíso, donde están la eternidad y el alma, al mismo tiempo que uno se encuentra en el cuerpo físico. Pero en ese espacio, el cuerpo no es el centro de la existencia. Considera cómo estas palabras de nunca nada va mal, o de no tener problemas y de vivir en el mundo de lo inmutable, pueden aplicarse a tu despertar espiritual. Hay mucho que aprender de estas ideas. Cultivar la condición de espectador te pondrá en el sendero donde tu yo superior comienza a influir sobre tu ego físico en lugar de que suceda lo contrario. Como dice Maharaj, dedícale toda tu atención. Examínalo con amoroso cuidado y descubrirás alturas y profundidades del ser con las que no has soñado, absorto como estás en la insignificante imagen de ti mismo. Estas palabras describen el poder y el valor de cultivar la condición de observador. La manera de sentir y vivir nuestros apegos y sufrimientos puede cambiarse cuando se aprende a acceder a la actitud del espectador. Veamos las principales ventajas cuando uno tiene conocimiento de su observador comprensivo. Primero, cuando tú cultivas la condición de testigo comprensivo, adquieres conciencia. Eres algo más que tus pensamientos, sentimientos y sensaciones cotidianos. Aprendes que eres mucho más que un cautivo del conjunto de creencias y comportamientos adquiridos que has practicado a lo largo de tu vida. Adquieres una visión más amplia de quién eres y esta nueva percepción te conduce a niveles de vida más elevados. Te pondrá en contacto con tu alma eterna. Al conocer ese yo espiritual, tú serás capaz de elevarte a alturas que tus creencias anteriores te impedían ver. En tus relaciones comenzarás a trascender tu ego y abandonarás la necesidad de tener razón. La simple observación de ti mismo te revelará hasta qué punto son limitadoras las antiguas formas de ser. El espectador comprensivo abrirá la puerta a la comunión espiritual con los seres queridos. El aprendizaje de cultivar la condición de espectador añadirá nuevas dimensiones a tu vida y te conducirá a una existencia más jubilosa.
Segundo, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, adquieres conciencia de que tú eres algo más que aquello que te molesta. Al cultivar la condición de observador, la verdad de en mi mundo nunca nada va mal se hace evidente. Uno desarrolla un saber que trasciende lo que llamamos nuestros problemas. El espectador no se identifica con ellos. Los ve como concernientes al cuerpo y pueden ser resueltos sin desesperación. Distanciándose de ese modo, los problemas no pueden fijarse en su mundo interior. Tú te volverás casi indiferente porque poseerás el conocimiento de que en este mundo del cuerpo todo cambia. Nada permanece igual. Los problemas también cambiarán. Llegarán y se marcharán. La frase, también esto pasará, adquiere un significado más personal y relevante. Se aprende a ver las dificultades no como algo que se inscribe en tu yo interno, sino como manifestaciones pasajeras del mundo de lo físico, cultivarás la condición de espectador en el sendero de tu búsqueda espiritual. Tercero, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, emprendes una acción que puede disipar los problemas. Aquí tienes dos frases que resumen el libro de Nick Herbert, Realidad Cuántica. No existe realidad en ausencia de observación. La observación crea la realidad. Por lo tanto, el acto de ser espectador, por sí solo, sin ninguna otra actividad que interfiera, creará tu realidad. Cuando tú presencias con actitud comprensiva, benevolente, los hechos problemáticos de tu vida, manteniendo tu atención en ello de una forma que ayuda a adoptar resoluciones, eso es lo que ocurre. El plantearse un problema a la manera del testigo crea la energía necesaria para avanzar. El acto de observar como testigo desde una perspectiva objetiva crea una nueva energía dentro de ti. La energía disuelve el problema y te permite funcionar a un nivel más saludable y productivo. Cuarto, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, esto lleva paz a tu vida. No solo te pones en contacto con la parte espiritual de tu ser, sino que también permites que la paz y armonía de esa presencia gloriosa sea una experiencia básica en tu vida cotidiana. Stephen Wolinski lo describe en su libro Conciencia Cuántica. Si puedo comenzar a observar, a ser testigo de mis reacciones, me sentiré más libre y en paz. Mediante la identificación y fusión con un pensamiento o sentimiento, me impido a mí mismo ser el observador y me convierto en la experiencia misma. La capacidad para adoptar el punto de vista del espectador significa permitirle a nuestro yo superior observar de una forma que no comporte la formulación de juicios. Cuando puedes observar tu ego, tú ya no eres tu ego. Tu ego retrocede cuando tu yo espiritual está más íntimamente integrado en tu ser. Descubrirás que esta nueva paz te llevará por las tareas de tu mundo material con una mayor eficacia y productividad. Quinto, cuando tú cultivas tu condición de espectador comprensivo, das el primer paso hacia la liberación. Cuando comienzas a alejarte y observar, ya no estás controlado por los hechos físicos de tu vida. Por ejemplo, cuando experimentes un enojo, da un paso atrás y obsérvalo durante unos instantes. Advertirás que queda casi de inmediato liberado del dolor asociado al enojo. Los acontecimientos continuarán sucediendo, pero tú ya no serás el que se identifique con esos hechos. Ser capaz de observar los acontecimientos, incluidos los de tu propio cuerpo, te libera de tener que experimentar el dolor que en otra época creíste que era la única opción. Con una actitud de observador podemos dar un paso atrás y contemplar nuestros pensamientos y sentimientos.
así como los que tienen nuestros hijos o nuestras parejas. Sabemos que nos liberaremos si podemos desprendernos de vez en cuando del caótico mundo físico de nuestra numerosa familia. Desde el espacio del espectador comprensivo, que no se identifica con el problema desaparece. La solución proviene de nuestra habilidad y voluntad de confiar en que podemos ofrecer consejo y guía sin identificarnos como padres fracasados o como padres perfectos o como parejas perfectas o parejas fracasadas. El acto de observar nos libera. Sexto, cuando cultivas tu condición de espectador comprensivo, entras en contacto con Dios. Gracias al acto de cultivar la condición de espectador, llegamos a conocer a Dios con más claridad. El acto de observación es lo máximo que somos capaces de hacer para acercarnos a la verdadera experimentación de otra dimensión no estorbada por las limitaciones del mundo material. La energía divina que tienes en tu interior te envuelve en paz y amor mientras observas los pensamientos, sentimientos y sensaciones de tu cuerpo. Este proceso de cultivar la condición de espectador es el proceso de conocer la verdad que dijo San Mateo: para Dios todo es posible. Dios viene a ser esa parte que está más allá de lo material. Y mediante la condición de espectador puedes conseguir que esto sea tu realidad. Con el fin de cultivar tu condición de espectador, necesitarás desarrollar tus poderes de observación respecto de ti mismo y del mundo. Necesitarás aprender a observar tus reacciones para superarlas. Es ese ir más allá lo que contribuye la parte esencial de la búsqueda espiritual. Veremos diferentes tipos de observación, divididos en 4 categorías. Primero, observación de tu cuerpo. En general permitimos a nuestro cuerpo que funcione sin interferencias. Somos conscientes de que existe el cuerpo y de que existe un espíritu que hace que funcione la máquina. Desde la primera vez que te miraste en un espejo y viste que tu rostro te devolvía la mirada, has estado observando tu cuerpo. El propietario o ocupante de tu cuerpo es un ente misterioso. Sin embargo, incluso como ocupante a menudo, te has identificado con tu cuerpo. A veces lo olvidas y das por supuesto que tú eres ese cuerpo. Pero esencialmente has observado tu cuerpo cuando realizas movimientos y siendo consciente de que un yo invisible está en alguna parte del interior observando. A lo largo de tu vida has visto tu cuerpo pasar por muchos cambios. No obstante, dentro de ti siempre ha habido un yo inmutable. Todavía hay un niño pequeño que se ve a sí mismo en unos términos que desafían el tiempo y los límites. Él sabe que no es ese cuerpo. Al mismo tiempo le preocupa que su innegable conexión con él causará su muerte cuando el cuerpo muera. Cuando te miras al espejo y ves una nueva arruga, la parte incorpórea de ti que ve la arruga no ha cambiado, a pesar de que la piel se despliega. También sabes que la parte de ti que realiza la observación está desligada por completo de lo que estás observando. Al observar tu cuerpo y no participar mentalmente de su funcionamiento, éste trabaja con la perfección para la que fue destinado. Si estuvieras constantemente comprobando e intentando controlar las funciones de tu cuerpo, estarías en exceso ligado a él e inhibirías sus funciones naturales. Las veces que durante tu vida te has preocupado por las funciones de tu cuerpo o has interferido en ellas son aquellas en las que tu salud se ha quebrantado. Cuando no te dejas llevar por los instintos de tu cuerpo, te encuentras con que éste se desequilibra y quebranta de una u otra forma. Al adoptar el papel de intruso, creas disfunciones que en última instancia
quebrarán los cimientos del edificio divino que alberga tu alma. Cuando tu cuerpo se encuentra en mal estado, lo cual va desde la obesidad o los dolores de espalda, el nerviosismo, la gripe, el cáncer, o cualquier otra anomalía respecto del curso natural del cuerpo, entonces es imperativo que asumas la posición de espectador benevolente. La verdadera conciencia es un estado de pura observación, sin ningún intento de reparar o cambiar lo que se está contemplando. Se trata de una especie de amor curativo que no establece juicios, aun a pesar de lo que esté observando sea enfermedad. El espectador comprensivo advierte los puntos en conflicto y los observa con amor incondicional. La ausencia de enjuiciamiento del acto de observación contribuye con la apropiada energía de amor que la situación necesita. Cuanto más puedas practicar la condición de espectador, más te encontrarás con el mero acto de observar, y esto hará que tu vida continúe avanzando por el camino de la búsqueda espiritual. La mecánica de la creación es tal que el lugar en que pones tu atención y la mantienes es el lugar en que se origina el cambio de la nada al aquí y ahora. Segundo, observación de tu mente. Puede que te hayas acostumbrado a observar tu cuerpo. No parece difícil porque imaginas que la observación del cuerpo la haces con la mente. Así pues, ¿qué utilizas para observar tu mente? Aquí es donde abandonarás tus viejas creencias y entrarás en un nuevo mundo de la observación. Trata de ver tus pensamientos como un componente de tu cuerpo-mente. Piensa que los pensamientos son cosas que te permiten salir fuera de ellas y observarlas. Tu mente genera cada día millares de pensamientos. Llegan y se marchan, como trenes de una estación. Uno entra, otro ocupa su lugar, uno sale y llega otro. Esto continúa así durante todo el día. Nos han hecho creer que estos pensamientos no siempre están bajo tu control. Tú sueles creer que el proceso del pensamiento continúa y continúa incluso cuando te gustaría que se detuviera. No estamos hablando de que detengas tus pensamientos, sino que sepas que tienes la capacidad de observar tus pensamientos. El mero observar el flujo de pensamientos refrenará tu mente hasta el punto de detención en el que podrás experimentar a Dios. Primero necesitas observar tus pensamientos, luego necesitas observarte a ti mismo, observando tus pensamientos. Aquí está la puerta al espacio interior donde, libre de todo pensamiento, experimentarás el júbilo y la libertad que te transportará hasta tu yo espiritual. Este sencillo ejercicio de observar tu mente conformando tus pensamientos llegará a hacer que los pensamientos no deseados, innecesarios, erróneos, se disuelvan. Al desarrollar la condición de espectador, aprenderás a acallar la mente, a hacer inventario y descartar o redirigir los pensamientos que generan reacciones derrotistas o egocéntricas. En este simple proceso también llegarás a conocer tu yo espiritual. Los pensamientos generados por el ego desempeñan un enorme papel en la creación del mundo que el ego desea crear. Cada uno de mis pensamientos parece exigir que lo considere el más importante. A medida que aprendemos a observar nuestros pensamientos, advertiremos que uno en particular reaparece con frecuencia. Luego, al cabo de unos momentos, otro pensamiento aparece que lo rebate. A este pensamiento le sigue otro.
De aquí para allá vuelan estos pensamientos. Y tú los observas en lugar de poseerlos. A medida que practicas la condición del espectador, advertirás un fenómeno interesante. La ansiedad por el problema comenzará a disiparse. Ya no te importará ni una cosa ni la otra y te darás cuenta de que ya no participarás de ese drama. Los hechos sucederán con independencia de tus pensamientos sobre ellos. Y cuanto más te limites a observar los pensamientos, más tenderán a evaporarse. Así comprenderás lo que Nisargadatta quiso decir cuando escribió que el conocimiento de uno mismo es desapego. Cuando sabes que no careces de nada, que todo lo que existe eres tú y es tuyo, cesa el deseo. No perturbas a tu mente con búsquedas. La mente está interesada en lo que pasa, mientras que la conciencia se interesa en la mente misma. Es que eres espectador de tus pensamientos, ya no estarás unido a ellos, ni a su resultado, y quedarás en libertad. Esta posición de ser espectador de tus pensamientos no tiene relación con la cifra de tus ingresos. Tus pensamientos no influirán en el Congreso de modo alguno. Así que conviértete en observador y aprende cómo evitar que tus pensamientos gobiernen tu vida. La única libertad que tienes es la de elegir cómo deseas sentirte respecto a tal asunto, o si prefieres dejarlo en las manos de Dios. En aquel momento aprenderás la capacidad que tienes de colocarte imaginariamente a tus espaldas y observar tus pensamientos. Esto ilustra muy bien la capacidad para colocarte imaginariamente a tus espaldas y observar tus pensamientos. Para mirar tu interior y participar del acto divino de creación de tu vida espiritual. Los problemas empiezan con un pensamiento que uno pone dentro de su mente y al que se le permite enconarse hasta el punto de la ansiedad. La ansiedad comienza a manifestarse en tu vida como síntomas físicos, a los que llamamos artritis, presión sanguínea alta y taquicardia. La benevolente energía que recibimos del observador, del espectador, permitirá que esos pensamientos entren y salgan con toda naturalidad. Pensamientos que entran y pensamientos que salen. Aprenderás a ser espectador de tus pensamientos del mismo modo que observarás la realidad exterior. Ser testigo de tus pensamientos requerirá algo de práctica. Con el perfeccionamiento llega el milagro y el deleite. Los traumas se disuelven en la etapa del pensamiento y se les impide manifestarse en el mundo cotidiano. 3. Observación de tu energía vital. Todo en la vida es energía. Comprender el principio de la energía es una importante para aprender a cultivar la condición de espectador. Tus emociones son energía. La máquina de escribir es energía. Cuando uno conoce a otra persona, se produce un intercambio de energía. Cada uno de los hechos de la vida implica intercambio de energía. Cuando tú decides ser espectador de toda tu vida, comenzarás a verla desde una perspectiva energética. Todos los conflictos en los que has participado a lo largo de tu existencia, de alguna forma, te han extraído energía espiritual y te han dejado con energía letárgica. Estos encuentros, desde la infancia, representan una energía almacenada que ha hecho que centraras tu vida en tu ego, que has identificado con los hechos y las personas que te han influido. Eso ha creado y alimentado la energía letárgica que te inhibe a la hora de conocer tu yo espiritual. Tú guardas en ti una gran cantidad de energía negativa, invisible, de la que tus sentidos no te informan en un idioma que te hayan enseñado a entender. Los nahuales tienen un entrenamiento ritual llamado la recapitulación,
que puede disminuir la energía negativa, letárgica e incrementar la capacidad de observar. La travesía de los hechiceros de Taisha Abelar describe el proceso de recapitulación como un llamar de vuelta la energía que ya hemos empleado en acciones pasadas. Recapitular implica evocar a todas las personas que hemos conocido, todos los lugares que hemos visto y todos los sentimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, comenzando en el presente y retrocediendo hasta los más tempranos recuerdos, y luego limpiarlos uno por uno. Cuando por primera vez hacemos el esfuerzo de recapitular nuestra vida y limpiar la energía negativa que se ha acumulado, pensamos que será una tarea imposible, pero no lo es. El proceso suena raro, pero cuando se lleva a cabo uno obtiene una poderosa sensación de dejar tras de sí los viejos condicionamientos y recargar la energía al presente. Es increíble nuestra capacidad para evocar a personas y hechos aparentemente olvidados hace mucho tiempo. El proceso de recapitulación es un proceso energético. Todos los recuerdos, como todo lo demás del universo, son energía. Recobrar la energía perdida y despojarse de la energía negativa parece imposible de hacer, pero puedo asegurarte que el cultivo de la condición de espectador tendrá el espectacular efecto de aumentar tu conciencia y hacerte conocer tu más sublime yo. Cuarto, observación del mundo que te rodea. Uno puede adoptar la postura del espectador ante todo lo que sucede. Esto incluye hechos ocurridos en el vecindario, así como acontecimientos de importancia mundial. Como testigo, uno se niega a identificarse con lo que ve, y se es un observador distante, pasivo, pero que advierte las cosas. No te identificas con lo que sucede, pero lo adviertes, te das cuenta. Cuando uno se convierte en testigo de los hechos que le rodean, elimina la perspectiva egocentrista. Ya no lo verás en términos de cómo te afecta a ti. Te limitarás a advertir lo que pasa. No estarás unido al bien o al mal de lo ocurrido. Sabrás de alguna forma misteriosa que todo forma parte del orden natural. No cuestionarás a Dios. Te limitarás a observar. La ventaja de adoptar esta posición es que comienzas a ver cómo ese hecho afecta a toda la gente. Si es un problema, ves la solución con claridad. Sientes que no deberías estar sucediendo, pero no te preguntas por qué y no juzgas ni te enojas por ello. Tú eres un testigo silencioso. Si el acontecimiento es un huracán o un terremoto, no te sientes desgarrado por dentro. Sabes lo que ha sucedido, sabes lo que es necesario hacer y puedes ponerte a hacerlo. Aprender a observar el mundo desde la perspectiva del observador distante no significa carecer de emociones, solo significa estar libre de emociones inmovilizadoras. Maslow definió a los más valiosos seres humanos como aquellos que se habían realizado y especificó que la más alta cualidad que poseían eran ser independientes de la buena opinión de los demás. Cuando uno ya no necesita ver los acontecimientos de su vida desde una perspectiva egocéntrica o desde un punto de vista de cómo debería reaccionar atendiendo a los demás, ha conseguido una importante parcela de libertad. Es decir, que libertad es lo que ofrece la posición del testigo. Libertad de estar en un aeropuerto, por ejemplo, contemplando cómo los demás se trastornan por la cancelación de un vuelo, mientras tú observas en silencio el comportamiento ajeno a la par del tuyo propio. Te conviertes en el observador que ve lo que sucede como lo que es y que también ve las soluciones. Si haces tuyo el enojo de los violentos, tú te transformarás en un violento más que altera la armonía del mundo.
Como testigo, tú radiarás la calma energía de la observación y el distanciamiento, y estas son las metas que nuestro mundo alcanzará si los que observamos como testigos logramos llevar a término una revolución espiritual.